Nos falta un muerto. Este es el libro de Iván de Cristóbal y como dice esa sinopsis, hay mensajes que llegan demasiado tarde, o eso creemos. Bruno acaba de perder a Sara, su compañera de vida. El mundo ha dejado de tener sentido. Las rutinas se convierten en escombros y el silencio pesa como una losa en cada rincón de la casa. Hablamos ahora con el autor. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola, Lourdes. Gracias a vosotros por invitarme. Sobre todo, primera pregunta que te planteo así, tal cual, porque es algo impresionante. ¿Cómo se te ocurre este pedazo de portada? Bueno, la verdad es que no la he hecho yo, la ha hecho Sergio Mora, que es un ilustrador bastante famoso. Mira, Sergio Mora es el único ilustrador español que ha ganado un Grammy por la portada de un disco. De Love of Lesbian. Y la verdad es que fue un trabajo entre los dos, entre Sergio y yo, pues de preguntas, respuestas, ir cerrando caminos hasta encontrar esa portada. No, es que es una portada que precisamente cuando me llegó el libro, recuerdo de comentarle a Rousset, jefa de prensa de la editorial Al Revés, es la mejor portada que he visto probablemente en todos estos años que llevo de lecturas. Oh, pues me alegro mucho, se lo diré a Sergio. Me fascinó. Es impresionante y yo creo, bueno, tú que has leído el libro, cuando te lo acabas, todavía la portada cobra más sentido. Uh-huh. Sí. ¿Cómo nace Nos falta un muerto? Pues nace, pues lamentablemente, de una historia real, la pérdida de una muy buena amiga mía, la mujer de otro amigo mío que los dos eran una pareja de leyenda, la verdad. Y cuando murió muy de repente por una complicación de un cáncer que tenía, que queríamos recuperado. Y cuando está en el velatorio, pues todavía miraba el móvil, el WhatsApp, y todavía estaba la conversación pendiente. Ella habíamos tenido una conversación hace muy poquito, 2 días antes, y le había hecho una pregunta y la respuesta evidentemente quedó pendiente, ¿no? No pudo contestar nunca. Y a partir de ahí, pues surgió la idea de, ¿te imaginas que me contestase? Y de ahí surgió un poquito la novela, ¿no? De esa... del duelo que vivimos en la época digital, donde cada uno de nosotros dejamos atrás, tenemos de media como 47 cuentas desperdigadas, dejamos ahí y siguen activas, y siguen funcionando, y siguen su propia vida, ¿no? Y de ahí salió la idea de Nos falta un muerto. ¿Empiezas a escribir la historia justamente cuando ella fallece? Empiezo a idear la historia justo cuando ella fallece. Yo estaba escribiendo otra cosa, lo paro todo, tengo unas ganas locas de escribir sobre esto, una necesidad, y empiezo, pues como siempre, esta es la segunda novela, como lo hice la primera, empiezas a crear la estructura, los personajes, todo en tu cabeza, y cuando ves que tienes el universo suficientemente preparado es cuando empiezas a escribir. Uh-huh. Y eso fue a mediados de julio. Uh-huh. O sea, escribes el libro a mediados de julio. Del año pasado. Sí, vale. Sí, iba a decir, ha sido una creación muy rápida. Sí, no. Porque... No, Silvia nos dejó 22 de mayo, siempre lo recordaré, y empiezo a escribir 2 meses después. Uh-huh. Y en julio. Y ya, pues no es no parar, porque yo creo que cuando entras en una historia, te atrapa, no puedes dejarlo, hasta Navidades. Fue un proceso muy intenso de 4 meses. A día de hoy, ¿con qué gafas ves la muerte? Yo la muerte la he visto con cierta distancia, o sea, nunca le he dado la gravedad que otras personas le dan. También yo creo que no somos un país o no somos una cultura, yo creo que la occidental, que estamos especialmente preparados para la muerte. Creo que deberíamos todos relativizar de alguna manera la muerte. Evidentemente es distinto la muerte que cuando pierdes un padre o una madre que cuando pierdes un hermano o un hijo, ¿no? Pero en cualquier caso al final es algo donde llegaremos todos y la veo, pues no sé, de una forma relajada. Igual es porque he tenido mucha suerte en la vida y creo que todo lo que tenía que hacer más o menos lo he hecho. Y no es algo que me genera ansiedad especialmente. Yo creo que cuando llegue el momento ya veremos qué sentiremos, ¿no? Pero ahora mismo la veo así. Antes de comenzar la entrevista te comentaba que cuando leí el libro, las primeras páginas fueron
De esas que dices, no sé si puedo continuar con la lectura porque realmente cómo lo detallas, cómo lo explicas, cómo haces que el lector lo sienta, es muy fuerte. ¿Cómo eres capaz de plasmar tanto sentimiento? A ver, yo me considero más empático que buen escritor. O sea, yo creo que igual también escribo bien, ¿no? Dicen que sí, pero sí que me considero muy empático. Me gusta mucho observar a la gente, cómo siente, cómo piensa, cómo actúa, ¿no? Y tanto en la primera novela, en Sala de Espera, como en esta, al final son novelas que hablan de personas y cómo responden a una situación, pues en una encrucijada, una situación que es inusual o no es sencilla. Y yo creo que de ahí viene un poco la capacidad de plasmarlo luego en unos personajes que son fantásticos o ficticios, ¿no? Y en este caso, realmente lo que quería retratar no es tanto el dolor como el proceso de pasar página, ¿no? O esa, como digo muchas veces, esa maldita obligación de pasar página. Que cuando pierdes a alguien, el entorno, estamos en una sociedad tremendamente productiva, ¿no? Que parece que el duelo, por ejemplo, es una anomalía, sí, como la enfermedad o como tener una baja maternal o paternal, es como una anomalía, ¿no? Tenemos que rápidamente solucionar nuestros problemas o estas anomalías para seguir produciendo, ¿no? Y todo nuestro entorno, con la mejor de las voluntades, nos empuja, ¿no?, a pasar página, cambia de casa, tira sus fotos, conoce gente, conoce otras personas, haz cosas, vamos a cenar, vamos a comer. Y muchas veces lo que hacemos es poner tiritas a procesos que tienen que seguir su tiempo, ¿no?, y su etapa y ya está. Entonces, bueno, esto es algo que llevo tiempo observando y mirándolo y es lo que he intentado reflejar en estas primeras páginas. ¿Qué feedback estás recibiendo de los lectores? Muy bueno, de momento. Yo quizás porque, como el libro acaba de salir, los lectores que me dan feedback son los que conozco, con lo cual es buena gente, ¿no? La gente me quiere y dice cosas buenas, pero sí que es verdad que cuando pues hago entrevistas o los libreros, por ejemplo, es un libro, es una novela que ha llegado a su segunda edición en tiempo récord, en 2 semanas, porque los libreros lo han vuelto a pedir y hemos tenido que reimprimir, ¿no? O la editorial ha tenido que reimprimir. El feedback de momento es muy, muy bueno. O sea, con lo cual estoy feliz. Al final, ya sabes que se escribe no por dinero, se escribe más por vanidad, por tener tu nombre puesto en algún lado. No, se escribe para contar historias y que la gente las disfrute. Y cuando la gente te dice que las ha disfrutado mucho y le ha sorprendido y ha hecho ese viaje contigo de una forma satisfactoria, pues bueno, te llena de orgullo. ¿Has llorado a lo largo del proceso de este libro? No suelo llorar mucho. Alguna vez al final de alguna película y luego a escondidas, o sea, me da mucha vergüenza, es verdad. O sea, yo envidio a mi mujer que llora, pero vamos, se deja llevar a lágrima viva y yo ahí estoy como aguantándome, ¿no? Sí que me emocionó muchísimas veces. Muchas veces. Y además, cuando escribes y además te basas en un personaje como el de Sara, que está basado en Silvia, claro, al final te metes en ese mundo y vives la pérdida varias veces y vives el duelo que ha vivido su marido. Y sí, me emocionó. Y luego cuando a veces escribes y cuando no puedes escribir más, camino mucho. Escribo en un pueblo, en la montaña, en el Solsonés, y camino mucho y la verdad es que he tenido momentos realmente emocionantes. Sí. ¿Su marido ha sido capaz de leer el libro? Pobre, mira, yo le envié el manuscrito, la primera persona que recibió el manuscrito, no se lo puedo leer. Lo intentó, él me decía, lo he intentado 7 veces. Ostras. Y no hubo manera. Y cuando al final se imprimió el libro, el primer ejemplar que tuve, evidentemente fue para él. Y él se lo leyó. Y ya había pasado un año del fallecimiento de Silvia, y se lo leyó y se lo ha leído 3 veces. Oh. Porque en el primero no entendió nada, o sea, solo la buscaba a ella. Decía, solo la busco a ella y no sé ni, o sea, no pudo conectar con el thriller porque solo la buscaba a ella. En la segunda pues disfrutó de la historia y la tercera ya pues ya era vicio la tercera, pero sí tardó un año
Bueno, un año no, pues el manuscrito, si se lo di en enero, tardó pues bien 7 meses. ¿Cuál ha sido la parte del libro que más, digamos, has disfrutado como escritor? ¿Te quedarías con alguna parte en concreto? No hay ninguna parte. Yo no sé cada uno cómo qué sentirá, ¿no? En mi caso, hay veces donde escribes a la primera y te sale fantásticamente bien y disfrutas y dices, ¿cómo fluye todo? ¿Cómo fluye este diálogo? ¿Cómo fluye esta situación? Y hay veces que te cuesta mucho. Y luego también disfrutas cuando encuentras, por fin haces clic, ¿no? Y luego hay otra forma de disfrutar, que es cuando igual estás caminando, igual estás con amigos, igual estás cenando en familia y ellos creen que estás con ellos y tú estás en tu mundo, y en ese momento das ese giro, ¿no? O esa conexión y tal. Entonces, esos momentos de eurekas es donde más disfrutas. Entonces, no te sabría decir una parte o un capítulo o un momento determinado. Es que son muchos. Precisamente hay una pregunta que yo siempre planteo a cualquier escritor, artista, y es ¿dónde sois capaces de, en un artista, componer, en un escritor, de escribir? Pero es que en tu caso pensaba, ¿dónde debe estar escribiendo esto? Pues mira, yo es que cuando te metes en la historia puedes escribir en cualquier sitio. ¿De verdad? En cualquier sitio. Esto es como quien sabe dormir en los aviones, lo mismo. Donde siempre arranco es, yo tengo una casita en Sant Llorenç de Morunys, que además sale en la novela, sí. Y tengo una casita y tengo una guardilla ahí arriba, o sea, es como muy romántico todo, pero es así. Y allá escribo fantásticamente bien. ¿Por qué? Porque cuando no consigo encontrar la inspiración, no sé cómo seguir, cojo y me hago pues igual 12 o 15 kilómetros dando vueltas por la montaña, solo, entre las vacas, o sea, y ya está. Y ahí reconecto, ¿no? De alguna manera con la historia. Y es donde mejor escribo. Pero una vez ya me meto en la historia, yo he viajado y me llevo, aunque sea el iPad y un teclado, me levanto a las 5 de la mañana, porque yo soy diurno, y a escribir, y donde sea, en los huecos, hasta que la acabo. Entonces ya pues desconecto, luego el editor lo mira, me pide cambios, yo hago cambios, pero ya está. Pero hasta que no tengo todo el manuscrito escrito al menos una vez, no lo suelto. Entonces puede ser en cualquier sitio. Una vez publicado el libro, ¿te has leído? No, y mi mujer me ha pedido, léetelo porque tienes entrevistas y te van a preguntar cosas y no te vas a acordar. Y digo, no, que no hace falta. Que si me preguntas algo... No creas, pero si me preguntas algo que no recuerdo, diré, mira, no me acuerdo. Y ya está. ¿Y por qué no das el paso a leerte? Bueno, yo me he leído mucho. O sea, yo he leído el libro muchas veces. Claro, o sea, o sea, no lo vomitas y lo entregas. Lo vomitas, lo relees, lo vuelves a releer, encuentras errores, encuentras cosas, fallos de récord, como dicen en las películas, sí. En el cine. Pero quizá por eso, porque me lo he leído tantas veces, me da mucha pereza de volverlo a leer. Un poco aborrecido. Sí. Ahora, si tú me dices, he tocado el libro con esa portada fantástica 400 veces, cada vez que paso, lo tenemos en la entrada, cada vez que paso lo vuelvo a tocar, como si fuera un bebé, pues sí, eso ha ocurrido 20.000 veces. Pero leérmelo otra vez, no, prefiero invertir el tiempo en escribir la siguiente, que estoy en ello. O sea que... Precisamente te iba a preguntar por ellos. ¿Hay algo entre manos? Sí, hay una novela, tengo una tercera parte ya escrita, ya la tengo planificada, y es lo que, yo creo que remataré antes de que acabe el invierno, si puedo. Entonces, más o menos, ¿cuándo calculamos que podríamos leerlo? Es que esto es muy relativo, la editorial manda. Ya. La editorial manda, porque al final depende de la ventana de publicación, que no... Ahora, sabes que todo el sector está hipersaturado. O sea, al final tienes que ver dónde hay un huevo para poner una novedad nueva. También es verdad que hay que cerrar la campaña de esta. Los libros a veces les damos muy poco margen y un libro tiene que crecer. O sea, este libro se venderá por el boca a oreja. No estoy en una editorial con gran músculo financiero. Y a este libro espero le queda vida. Con lo cual, pues bueno, si puede ser 2026 será hacia finales,
pero tampoco hay que correr. Si tiene que ser 2027, 2027. ¿Solamente te dedicas a la escritura o tienes otro trabajo? Ojalá. Mira, sí, a ver, tú sabes que casi nadie se puede dedicar a la escritura. No, yo soy publicista. Yo dirijo una agencia de publicidad de 30 personas y esto es lo que ocupa mi tiempo y paga mi hipoteca. Además soy profesor de la universidad, además soy podcaster y escribo por vocación. Siempre me ha gustado contar historias. Antes escribía guiones y hacía cortometrajes, ahora escribo novelas. Y es una vocación que, bueno, empecé con Sala de Espera hace 2 años. Fue maravilloso la recepción, cómo funcionó todo. Y bueno, y ahora es lo que más ilusión me hace. ¿Y cómo nació precisamente esa vocación e incluso pasión, claro? Pues por una intervention. Oh. Sí, yo tengo un grupo de amigos nos llamamos los patos, que además somos cada uno de su padre y su madre. Mira, uno de ellos se puede decir es Risto Mejide, que entonces somos amigos desde los 20 y pico, pero bueno, está Gonzalo, está Aretz, está Marc, y la verdad es que yo siempre me han considerado una persona muy creativa, pero veían que nunca hacía campañas de publicidad, tal, pero no acababa de hacer algo mío. Y un día les conté esta historia, la de Sala de Espera, la primera, y dijeron, no, lo tienes que hacer. Pero pasaban las semanas, los meses y no me veían escribir nada. Y un día me cogieron y me hicieron una intervention, ¿sabes? Pero tal cual, ¿eh? O sea, me cabré mucho. Y sí, porque claro, cuando te hacen una intervention no es amable una intervention. Te dicen, oye, o escribes o no volvemos a dirigirte la palabra. Y yo estaba muy enfadado y dije, bueno, ahora os vais a enterar. Y sí, y me encerré y cuando, bueno, y fue esto, les agradezco, están en agradecimientos del primero y del segundo, o sea, es que me hicieron una intervención agresiva y a ellos les debo esta nueva faceta mía. Yo creo que al final debemos tanto a la gente que nos rodea y muchas veces nos olvidamos de agradecerlo, ¿no? Y este libro pues se lo debo a ellos que me empujaron. Yo siempre digo en la dedicatoria a los patos que me empujaron al agua y luego a mi mujer que me tiró el flotador, que ella fue la que luego se leyó todos los manuscritos, me pasaba la comida debajo de la puerta, o sea, y me mantuvo con vida, ¿sabes?, durante esos meses y aquí estamos. Precisamente, yo he de decir que con el libro, más o menos a la mitad, iba sintiendo muchas cosas. Había muchos momentos. Yo he llorado con el libro. Han habido momentos en los que empatizas muchísimo con la situación que está pasando, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si el protagonista, no sé si a lo mejor, no sé cómo explicar, no cómo hacer la pregunta, pero ¿podrías rescatar al protagonista para continuar sobre cómo continúa su vida? Sí, o sea, crear es como si fuera una segunda novela. Sí, podría acompañarte. Sí, a ver, sí, porque el protagonista hay muchos personajes que yo rescataría de esta novela, ¿vale? Menos uno, que es el que más me gustaría, que es la propia Sara, claro. Yo creo que si lo has leído se nota que es mi personaje favorito. Tanto Bruno como el caso de Isidoro, ¿vale? Son personajes que yo rescataría. Es más, hay personajes en esta segunda novela rescatados de la primera, ¿vale? ¿Igual o con diferente nombre, pero...? No, son los mismos personajes. O sea, tienen universos parecidos, pero está hecho de forma que si no has escrito la primera, te da igual, vale. Es decir, no has leído la primera, y si la has leído, pues es como un plus más, ¿sabes? Vale. Es un easter egg, que dicen los amigos, un huevo de Pascua, ¿no? Pero sí, al final, a mí, cuando tú creas un personaje, claro que lo puedes rescatar, porque ya lo has creado, entonces ya está vivo. Entonces, simplemente lo puedes poner en una circunstancia diferente. Sí que es cierto que el problema que tiene rescatar los personajes es que se convierte en irreal el hecho de que a una misma persona le pasen tantas cosas. Claro. ¿Vale? Y esto, por ejemplo, en las novelas o en las novelas más thriller, más bestsellers o en las películas ocurre mucho, ¿no? Que dices, al mismo héroe casual le ocurren demasiadas cosas. Es el tío con peor suerte del mundo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo Jungla de Cristal o Miss Marple.
que cada vez que iba a una fiesta, invitaba a una fiesta, moría alguien. Entonces, hostia, no invitéis más a esta mujer. Entonces, claro, que a Miss Marple, o sea, siempre muera alguien alrededor, aparte de quedarse sin pueblo, o sea, llega un momento en que no puedes. Entonces, sí que hay que ir con cuidado con esto. Entonces, por eso, casi todos los protagonistas de las novelas acaban siendo, pues, detectives o policías y demás, porque ya los crean en unas situaciones donde es normal que transiten con pues momentos singulares, ¿no? Uh-huh. Para concluir esta entrevista, siempre me gusta plantear la siguiente cuestión. Imagínate que dentro de 10 años nos volvemos a reunir y volvemos a hacer una entrevista. ¿Cómo te gustaría que fuese tu vida de aquí a 10 años? Pues mira, dentro de 10 años, sí. 4 libros más, como mínimo. Venga, perfecto. 4 libros más. O sea, dentro de 10 años tengo que tener 6 libros. ¿Eres ágil a la hora de escribir? Sí, bastante. Reconozco, mira, el primero lo escribí en 2 meses y luego evidentemente con alguna reescritura y tal. Sí. Este me ha costado más porque es más complejo y además es más, como tú decís, tiene muchas capas, con lo cual hay que ir con cuidado, pero y revisarlo bien. Pero sí, ya te digo, una vez tengo la historia ya empiezo a escribir ¿Y ha sido de ponerte, por así decirlo, esquemas de, vale, ahora toca esta parte, o simplemente has fluido? No, o sea, ¿sabes aquello que dicen? ¿Es de mapa o de brújula? Uh-huh. El primero sí que era absolutamente de mapa, porque lo tenía todo muy claro antes de escribir, ¿vale? Pero el segundo, soy de brújula, pero con el camino algo trazado. Yo creo que escribir sin tener ni idea de cuál va a ser la estructura general, los personajes o cómo puede acabar, es un riesgo demasiado alto. Uh-huh. Porque te puedes encontrar lo que yo llamo el efecto Lost, que en la tercera temporada ya no sabes cómo resolver los 12 enigmas que has hecho. Creo que es sano para cualquier escritor saber, cuando empieza una historia, saber cómo acaba. Uh-huh. Porque luego la puedes cambiar y puede ser que en el trayecto la cambies, pero al final sabes hacia dónde dirigirte. Yo creo que la dirección la tienes que tener muy clara. Aunque luego transites cojas una curva, un desvío, el norte lo tienes que tener muy claro. Al menos es lo que yo opino. Realmente el final de este libro lo tenías bastante claro. Sí. Lo tenía claro. Tengo que decir, bueno, este libro tiene más de un final. Evidentemente hay uno que lo tenía muy claro, el otro fue surgiendo durante el proceso. Surgió sobre... Sí. Y tuve que, marchar atrás, reescribir, pero bueno, no fue a mitad o al final, o sea, fue saliendo, pero sí. Pues con muchas ganas de que llegue 2026, a ver si tenemos ese tercer libro. Y estoy convencida que dentro de 10 años no serán 6, serán muchos más. Y ojalá te puedas dedicar a la escritura como pues, te lo iré haciendo lo que más te gusta. Dedicaré. Lo que pasa es que aún le falta un poco algo. Me falta alguna mensualidad de hipoteca por pagar. Pero cuando las haya pagado todas, igual ya me dedico. Pues, sí. Muchas gracias, Lourdes. La verdad es que me he sentido muy cómodo y preguntas además que no me suelen hacer, muchas de ellas, con lo cual es una delicia, ha sido un placer. Muchísimas gracias.